le doy la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Hola, Braulio, muy buenas noches a todas y todos, un gusto. Qué bueno que nos acompañas, nos tenías un poquito abandonados. Cuéntanos qué traes esta semana. Una disculpa, mi corazón hasta allá. Bueno, hoy en la conferencia matutina presidencial, Infodemia presentó, como casi todos los miércoles, un video sobre esta lluvia de noticias falsas en contra de la refinería Cadereyta. Va más allá de intereses ecologistas. Alguienes quieren cerrar la refinería. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece si vemos el video y regresamos? Medios de comunicación y políticos de oposición impulsan una campaña de noticias falsas en contra de la refinería de Cadereyta con 3 mentiras de contaminación. 1. Falso que la refinería de Cadereyta no cumple con normas ambientales establecidas. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición han asegurado falsamente que la refinería de Cadereyta, ubicada en Nuevo León, no cumple con las normas ambientales. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aclaró que los monitoreos de calidad del aire en la zona de influencia de la refinería cumplen con los parámetros establecidos en las normas NOM 022 SSA1 2019 y NOM 025 SSA1 2021. Normas que tienen por objeto establecer los valores límite permisibles de concentración de partículas suspendidas PM10, PM2.5 y dióxido de azufre en el aire. 2. Falso que la refinería de Cadereyta es la principal fuente de contaminación de Monterrey y su zona conurbada. Según datos del Observatorio Ciudad de la Calidad de Aire, aunque la refinería de Cadereyta produce más del 90% de las emisiones de dióxido de azufre, uno de los precursores de las partículas PM2.5, las emisiones directas de Cadereyta apenas significan el 6.4% de esas partículas en el área metropolitana de Monterrey. Por otro lado, Cadereyta emite directamente el 8% de las partículas PM10, el 6.4% de las PM2.5 y 2.8% de los óxidos de nitrógeno de Monterrey, cifras que están lejos de indicar que la refinería sea la principal fuente de contaminación. Estas voces críticas ignoran que el dióxido de azufre no es el único contaminante registrado en Monterrey. Semarnat ha calculado que la siderúrgica Ternium emite 69 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en San Nicolás de los Garza, y Cemex arroja 2.200 toneladas al año de benceno en la zona metropolitana. 3. Falso que Cadereyta rompió récord de 20 años de combustóleo. El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire indicó que la refinería registró en enero de 2024 la producción más alta de combustóleo para ese mes en los últimos 20 años. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aseguró que la refinería de Cadereyta en los últimos años disminuyó su consumo de combustóleo en un 90% y para 2024, con la inversión programada, se eliminará el 100% en el mes de mayo. Infodemia. Bueno, pues ahí tienes totalmente la información muy clara de que no tiene sentido cerrar la refinería de Cadereyta, al menos con lo que vimos en esta nota y también con lo que hemos platicado a lo largo de la semana. El lunes platicábamos con Federico Taboada y nos decía que en la zona metropolitana de Monterrey la refinería únicamente aporta el mismo dato, entre el 6 y el 7% de los contaminantes, mientras que el transporte aporta entre el 40 y el 45% de los contaminantes. Es decir, antes de cerrar la refinería, pues mejor inviertan en transporte público de calidad para que menos gente use el coche, creo yo. Así es, en la zona metropolitana de Monterrey ha aumentado, sobre todo en los últimos años, el número de vehículos, el parque vehicular. En ese sentido, también pues, no están atendiendo a pues, las recomendaciones sobre que no debe aumentar tanto el parque vehicular justamente para prevenir la contaminación. También uno de los datos que nos daba Federico Taboada el lunes es que en los últimos 20 años el porcentaje de personas que utilizan un coche particular y no el transporte público se ha duplicado.
tendría que ser al revés y lo que se busca es reducir los contaminantes. Y también pues hay quienes buscan cerrar la refinería de Tula en Hidalgo, supuestamente para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México. Creo que sería bueno que pudiéramos platicar con quienes tienen estas propuestas, a ver cómo las sustentan. Pero bueno, mi querido Miguel, cuéntanos qué más tienes para nosotros esta semana. Pues mira, hoy en la conferencia matutina presidencial hubo dos desmentidos de helicópteros. El primero, desde mi punto de vista, es el que ilustra justamente cómo se genera una infodemia. Digamos, el manual del periodismo dice algunas preguntas: ¿quién, dónde, cuándo, cómo? Que eso es lo primero que se tiene que responder, dicen los clásicos, en el primer párrafo, y en el caso del periodismo digital, pues en el copy del tuit o del posteo. Y por ahí el Universal, no sé si a propósito o sin quererlo, falló a estas reglas del periodismo. Sacó un tuit en el que dice: un helicóptero de la Guardia Nacional cayó cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Se registran 2 fallecidos. Bueno, cabe decir que la frontera entre Estados Unidos y México tiene 2 lados, el de Estados Unidos y el de México. Y también hay que decir que Estados Unidos también tiene una Guardia Nacional. Se le faltó a este tuit decir de qué país será la Guardia Nacional, y a partir de ese tuit, que vemos que le falta información, se empezó a generar reacciones a propósito. Vemos en la pantalla ahora algunas de esas reacciones, que dice: con este ya son 4 helicópteros. Un usuario, Felipe Manzanares, que tiene su palomita, por falta de mantenimiento o por suministro suficiente de combustible, lanza una pregunta. La austeridad republicana resultó criminal, le echa la culpa a la política de austeridad, pero pues no era un helicóptero de la Guardia Nacional Mexicana, sino un helicóptero de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Y el otro desmentido sobre helicópteros también acusaron. López Dóriga tuiteó con un video, todo mundo subió el mismo video, que se había caído un helicóptero en Culiacán, Sinaloa, que se había desplomado. Esto es completamente falso. La propia Secretaría de la Marina sacó un comunicado en donde explicó que se trató de un aterrizaje precautorio de un helicóptero luego de que su rotor principal rozara con cables que no estaban señalados. No se cayó, no se desplomó, fue un aterrizaje precautorio. Así la de helicópteros, las que se caen son las noticias falsas, no los helicópteros de la Marina. Aparte, también nada más me gustaría comentar algo sobre este tuit que publicó el Universal. Pues si dicen que es cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, hubiera valido la pena también que precisaran un poquito en qué tramo de los más de 3,000 kilómetros que tiene la frontera entre nuestro país y Estados Unidos. Tampoco eso dicen, porque evidentemente la información, como ya lo desmentiste, pues era errónea. Así es, se trata de dar media información para que la gente saque conjeturas, y vemos que esto es pues completamente la construcción de la infodemia. Y por otro lado, también estuvo circulando en redes sociales que la lista nominal de electores del INE, de personas que viven en el extranjero, presenta un crecimiento, entre comillas, atípico. Esto, en generar la percepción, ya ha habido incluso noticias falsas que dicen que están permitiendo votar a algunos migrantes que están por ahora viviendo en México. Bueno, lo de los migrantes que están viviendo en México es completamente falso, pero también es falso que la lista nominal de mexicanos en el extranjero tenga el crecimiento atípico. El consejero del INE, Arturo Castillo, justamente desmintió que se pretende inflar la lista nominal de connacionales que ejercen su voto en el país. Además, el consejero aclaró que no es atípico el crecimiento de mexicanos en el extranjero que se registraron para votar en este proceso electoral. Cabe decir que hay más mexicanos en el extranjero, pero también en esta ocasión el INE ha hecho más promoción, y además ya es posible que los mexicanos que se encuentran en el extranjero asistan a los consulados o las embajadas a hacer su trámite. Entonces no es un crecimiento atípico.
Y aparte de esto que mencionas que ya desmintió el INE, no estuvo únicamente a través de las redes sociales, que bien sabemos que ahí se pueden impulsar narrativas falsas y también inflar tendencias que no tienen ni pies ni cabeza. Incluso la representación de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, presentó ante el INE esta información tratando de hacer ver que se estaba buscando que los migrantes pudieran votar en la elección del próximo 2 de junio, algo que también ya desmentiste y que incluso el INE tuvo que salir a desmentir. Y también creo que sí valdría la pena que fueran un poco más responsables, porque es perder recursos, perder tiempo que se pueden dedicar para cosas realmente importantes que se tienen que destinar a estas noticias falsas. Mi querido Miguel, te agradezco mucho por tu tiempo. Nos vemos por acá la próxima semana. Nada que agradecer. Hasta luego. Muchas gracias. Fuerte abrazo.